La palabra del Señor en labios del pastor Manuel Vargas. Hoy vamos a estudiar un poco, a reflexionar sobre esta palabra que el Señor trae, y está en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 31. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Diga conmigo, con autoridad. No, dígalo de verdad, con autoridad. Dígalo con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundió por todos los lugares de los contornos. Amén. Gloria a Dios por esta palabra. Esta palabra es maravillosa, extraordinaria, y de verdad que hay muchas cosas que aprender, pero la base fundamental es que la palabra nos enseña a sí mismo que tiene autoridad. La palabra de Dios, este libro maravilloso que el Señor nos dejó, tiene autoridad, que es el mismo Señor Jesucristo, el mismo Espíritu Santo, es el mismo Dios Padre, porque es el Verbo. La palabra es Dios y Dios es la palabra. Pero la manera como nuestro Señor Jesucristo predicaba era con autoridad. Escuche, la palabra de Dios nos llena de sabiduría, enciende corazones, transforma vidas, cura dolencia, es incisiva como una espada. Los que la reciben con fe se sienten felices viendo cómo sus vidas adquieren sentido. Hace un tiempo, saben que nosotros tuvimos la oportunidad de ir a Jerusalén, a Israel. Y ayer, estudiando la palabra, me acordé. Y yo dije, ese templo existe todavía. Esa sinagoga todavía existe. Y me puse a buscar en el video que tenemos de recuerdo y empecé a ver, y al tercer día nosotros estuvimos en las ruinas que todavía están bien formadas de ese templo que está muy cerca. Está a pocos metros, diría yo, de la casa de Pedro, de lo que era la casa de Pedro, y más adelante estaba el mar de Galilea, las orillas donde Jesús predicó, y hubo la pesca milagrosa, que no hace mucho predicamos sobre eso. Y entonces, ese día me acuerdo que
o recordé ayer más que todo, cuando vi que personas, ahí hubo hermanos que fueron peregrinos y aprovecharon la oportunidad para casarse en allí. Ahora, eso era algo que quería compartir con ustedes, porque si alguna vez ustedes tienen la oportunidad de decidir hacia dónde quieren ir, porque Dios les está dando la bendición de viajar para conocer algún lugar hermoso de esta tierra que Dios ha hecho perfecta, hermano, escoja ir a Israel, porque es una tierra hermosísima y es la tierra donde nació nuestro Señor Jesús. Y estar en cada lugar donde Él estuvo es algo que no se puede describir. Hay que estar allí. Hay que estar allí para entender por qué a uno se le salen las lágrimas, por qué uno ríe, por qué uno siente cosas que nunca había sentido. Y no se trata de emociones. Se trata de la presencia del Señor y del Espíritu Santo en esa tierra santa. Sigamos. Mire que podemos ver cómo la gente se admiraba de cómo el Señor predicaba, porque lo hacía con autoridad. Pero mire lo importante que es y lo poderosa que es la palabra de Dios, que en el templo, en la sinagoga, mientras el Señor estaba predicando, un hombre que estaba allí no resistió la palabra. El demonio, los demonios que tenía ese hombre allí, no resistieron la palabra de Dios, porque se manifestaron sin que el Señor los señalara ni nada. El Señor se paró en medio de ese púlpito y empezó a predicar la palabra, y la gente se admiraba porque decía que la palabra lo hacía con autoridad. Declaraba la palabra con autoridad, tanto que un demonio no soportó seguir en ese cuerpo escondido allí metido. ¿Y sabe qué? Tuvo que salir y decir: ¿qué tienes con nosotros? ¿Por qué te metes con nosotros? Nosotros te conocemos. Imagínense, se manifestó. Y después que se manifestó, entonces el Señor lo reprendió. Qué importante es entender el poder de la palabra de Dios. Mi Señor Jesucristo sabía la condición de ese hombre, porque Él es Dios, Él era Dios. Pero ¿sabe por qué Él esperó a que éste se manifestara de esa manera? Para enseñarles a estas personas en ese momento que lo rodeaban, y aún a nosotros el día de hoy, de que la palabra del Señor tiene poder, hermano, de que las promesas del Señor se cumplen por encima de nuestros pensamientos, de nuestro entendimiento, se cumplen por encima de lo que podamos ver, de lo que podamos escuchar, de lo que podamos sentir, de lo que creamos que no va a pasar. El Señor dice: va a pasar porque yo lo digo, porque mi palabra soy yo y yo soy mi palabra. Amén. Entonces, escuche, la palabra de Dios es tan importante que debe estar en nuestras bocas en todo momento. Nosotros, cuando hablamos, ¿cómo lo hacemos? Aún nuestras conversaciones están entrelazadas con la palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos aquí en la iglesia, hablamos de hermanos, Dios te bendiga, Dios te guarde, estás bendecido en el nombre de Jesús, las promesas del Señor están sobre ti.
Pero cuando estamos en el trabajo, cuando están en las universidades, cuando están en la calle, cuando te toca esa cita espontánea que el Señor te da con esa persona, que aún te dice en el autobús, échate para allá, que me estás apretando. ¿Hay palabra de Dios en su boca? ¿Hay palabra de Dios cuando viene el enemigo a atacarlo? Con las situaciones del país, con las situaciones que usted puede tener en su hogar, con sus hijos, en las situaciones que usted puede tener de pareja. ¿Cuál es la palabra que usted habla con sus padres, los jóvenes? ¿Cuál es la palabra que sale de su boca? La del viejo hombre, la de la vieja mujer, la de lo que ha aprendido allá afuera, o sale palabra de Dios. La palabra de Dios es importante que sea parte esencial en nuestro vocabulario. Es necesario, y más cuando estamos allá afuera. Se me quedan mirando así como diciendo, voy a acordarme a ver qué es lo que estaba yo hablando o cómo hablé ayer. Ayer se me presentó uno en el carrito, cuando me bajé se me rompió el pantalón y de verdad que no fueron muchas palabras del Señor las que pensé. Es preocupante porque los primeros que se están riendo son los pastores aquí al lado. Yo no he dicho nada. Cuando hay palabra de Dios en nuestras bocas, ¿sabe qué sucede? Hay liberación, hay restauración, hay sanidad. Todo lo que nosotros podemos decir cuando decimos una palabra de Dios es como una lanza que va y va rompiendo todo a su paso. No hay piedra que sea tan fuerte como la palabra de Dios. No hay cuerpo que sea tan fuerte como la palabra de Dios. No hay escudo que sea tan fuerte como la palabra de Dios. La palabra de Dios aún nos da sabiduría, hermanos. Porque la palabra de Dios es sobrenatural. A veces declaramos palabra, mire, muchas veces, la mayoría de las veces que yo bajo del púlpito después que estoy predicando que Dios me está usando, empiezo a meditar y pasa el lunes y pasa el martes y yo estoy meditando todo lo que Dios confrontó en mi vida con la palabra. Porque el primer confrontado aquí soy yo. Y empiezo a decir, Señor, es verdad. ¿Y yo por qué dije eso si eso no, ni lo estudié? Pero es porque la palabra de Dios todos los días entra en la cabecita de Manuel, en la mente de Manuel, en el corazón de Manuel, en el espíritu de Manuel. Cuando leo la palabra de Dios, cuando le oro al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, cuando me postro delante de su presencia, cuando hago mis devocionales, cuando empiezo a estudiar una palabra para que el Señor nos pueda bendecir y nos ayude para seguir adelante, entonces esa palabra no se devuelve vacía, mi hermano. Y lo más importante, que es el punto central de todo esto, es la autoridad con la que usted maneja la palabra de Dios. ¿Cómo maneja usted la palabra del Señor en su boca? ¿Hay autoridad cuando usted la habla? La autoridad no se trata de que pegue 4 gritos. Te reprendo en el nombre de Jesús. Sí sale corriendo el demonio, pero es del susto. Si es posible, cae templado ahí, hermano. El demonio dice, qué barbaridad, casi me matas de un susto.
Casi me mandaste para el infierno de un susto, hermano. Imagínese. ¿Sabe qué? Hay palabras, en la Biblia, en el Evangelio, hay varios momentos donde el Señor hace milagros, sobre todo a endemoniados. ¿Y sabe qué le dice el Señor? Porque depende como nosotros lo leamos, porque si nosotros agarramos la palabra, Jesús venció y toda. Pero tenemos que ver la connotación de lo que Jesús estaba haciendo en ese momento. Jesús le dijo a este hombre, cállate. Se lo dijo con autoridad, cállate. En algunos momentos, y muchos han leído, el Señor le dice, ve y no peques más. Y no le digas a nadie. Si el Señor le está diciendo, no le digas a nadie, quiere decir que no se lo estaba diciendo, ve y no se lo digas a nadie. Imagínese. Él le decía, mira, ve, no peques más y no se lo digas a nadie. No se lo digas a nadie. Pasito. La gente no. La autoridad no está en la manera de cómo usted lo dice, sino cómo usted ha recibido esa palabra y cómo usted ha crecido espiritualmente, cómo usted cree en esa palabra que tiene poder y autoridad, para que usted pueda decir en el nombre de Jesucristo, usted se calla, mi hermano, porque todo lo que está saliendo de su boca son porquerías y mis oídos no son basureros, en el nombre de Jesús. Eso. Pero si usted le dice, hermano, lo puede decir, no hable con esas groserías así. Hermano, imagínese cuál es la autoridad que Dios le ha dado. Hermano, yo sé que dejaste la bebida, pero tómate una cervecita con nosotros. La palabra de Dios dice que yo tengo que ser limpio, puro y santo, para olerla aunque sea. Ay, hermano, mire, por el amor de Cristo nos reímos, pero es la pura verdad. ¿Con qué autoridad usted utiliza esa palabra que es una espada de doble filo, mi hermano? ¿Cómo la utiliza? Mire, cuando llegamos a los pies de Cristo debemos tomar esa autoridad y decir como Jesús dijo en el desierto, y muchas veces decía, escrito está. Y ¿sabe qué? También decía, de cierto os digo. Y ahí me quiero detener un momento porque quiero explicarles un poco de lo que significa de cierto os digo. Escuche, de cierto os digo, viene del griego, que significa amén, amén. Expresa una fuerte afirmación de aquello que se dice. Mi Señor Jesucristo usó el doble amén. 23 veces lo usa con la intención de enfatizar lo que estaba por decir. Lo decía antes. De cierto os digo que este templo se va a caer. Bueno, este templo no, él decía, este templo se va a caer y al tercer día lo levantaré. Ya va que me perdí. También indica que la siguiente declaración es muy importante. Esto debido a que generalmente, amén, el significado real de la palabra es en verdad, ciertamente, así sea. Con un sentido aprobatorio, así es, como un símbolo de la reafirmación. Se utiliza para concluir una oración, por lo que citar un doble amén al principio de una oración significa importancia de lo que está por decirse. Esto
me salgo un poco de lo que estamos predicando, pero es importante que aprendamos eso. Lo aprendí y lo quería compartir con ustedes. Amén. Entonces, de escrito está, y de cierto os digo, decía el Señor, lo hacía con firmeza y con autoridad. Él nos ha dejado esa herencia poderosa y debe estar en nuestra mente, debe estar en nuestras palabras, debe estar aún en nuestras acciones. Solamente, es decir, no podemos declarar la palabra de Dios de la manera como les estaba diciendo, ni tampoco gritar, porque no creo que los demonios sean sordos, hermanos. Ni tampoco mi Señor es sordo. Él es perfecto. Y cuando estamos orando, cuando estamos clamando y cuando estamos declarando la palabra y le decimos, Señor, acuérdate de tus promesas, con referente a lo que Jorge predicó, muy bueno. Señor, acuérdate, no seré yo que tengo puertas abiertas, no serán mis condiciones las que no oigo, o tanta basura que hay dentro de mi cabeza, de mi mente, que no logro escuchar lo que tú quieres decirme. Jesús llegó a nuestras vidas y las liberó del mal y nos llena de su luz admirable todos los días, en todo momento. Él combate el mal con nosotros y por nosotros, y su palabra trasciende los problemas económicos, los problemas de salud, los problemas almáticos que agobian aún a nosotros, los siervos de Dios. El Señor siempre está allí. Su palabra, cuando la declaramos y decimos, Señor, toda migraña se va en el nombre de Jesucristo. Yo no voy a estar tomando pastillas toda la vida. Tú tienes que sanarme, Señor. ¿Cuál es la petición que usted tiene con el Señor? Usted diga, en el nombre poderoso de Jesús Cristo, yo consigo el trabajo que te estoy orando, Señor, porque yo salgo y toco, y tu palabra dice que el que quiera busque, y el que toque va a abrirse toda la puerta en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor por eso. En el momento de abrir nuestros corazones al poderoso Jesucristo, nuestro Salvador, declaremos que necesitamos y necesitamos de Él, de su palabra, y tomemos la autoridad, su autoridad, y que nos ayude a ser libres de toda inmundicia que insiste en nosotros. Que existe e insiste en nosotros. Hay muchas cosas, trayéndolo a ese punto donde hay el hombre dentro de la iglesia, y la palabra de Dios tuvo que sacar con su poder a ese endemoniado, lo liberó. Pero hay muchas cosas que el Señor dice, tú debes hacerlo. Yo te estoy dando la palabra, aplícala en tu vida para que yo entonces pueda bendecirte. No hay poder más grande que nuestro Señor Jesucristo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mire, no hay enfermedad, mi hermano, no hay deuda, no hay dolor, no hay miseria, no hay demonio, no hay hambre, no hay sed, no hay engaño, no hay destrucción, ni nada que esté en la tierra, ni en el cielo, ni debajo de la tierra, que pueda con nuestro Dios, ni con su palabra. Cuando nosotros ponemos delante de nosotros la palabra de Dios, cuando nosotros ponemos la fe que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo, entonces los milagros van a suceder en nuestras vidas. No hay demonio que nos pueda apabullar, no hay nada, ni enfermedad, no hay nada que pueda hacer que nosotros no abramos nuestros ojos y declaremos con autoridad la palabra de Dios. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesucristo que nuestros oídos se abrieron, que nuestro entendimiento hoy se ha sentido abierto, claro, para saber que Dios tiene el poder, que no importa que no lo escuchemos, no importa que lo veamos, estamos
estamos leyendo su palabra, su promesa, y creemos que Él va a hacer milagros, que Él hace milagros, así como nos da la respiración, así como nos da la virtud de poder hacer las cosas. Dios nos va a bendecir hoy, mañana y siempre, porque Él es Dios, porque Él es Dios y siempre va a ser Dios. Nos ha dado autoridad sobre cielo y tierra para hollar serpientes, escorpiones y cosas semejantes a esta. No hay nada que nos detenga. Si Él va delante de nosotros como poderoso gigante, diga amén y aclare que usted tiene la autoridad del Señor Jesucristo, que nada lo va a detener, que nada lo va a apabullar, ni la situación económica, ni lo que existe en el país, ni lo que pasa en el mundo, ni las tormentas, ni las lluvias, ni nada de lo que pase. Usted está prosperado, usted está bendecido en el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre de Jesús, usted va a tener lo que Dios le ha pedido. Usted va a tener lo que le ha pedido con tanto tiempo al Señor, porque Él cumple sus promesas. ¿Qué quiere? Hágalo con autoridad. Dígale: Señor, con la autoridad que tú me has dado, yo reprendo al devorador de la finanza, yo reprendo toda enfermedad, yo reprendo todo lo que me está molestando, aún lo que no me deja dormir. Amén. Dígale que tiene a su lado: Jesucristo es mi autoridad y su palabra es mi autoridad. Levántese, por favor. ¿De quién es autoridad? Mi autoridad. Diga: mi autoridad. La autoridad de Cristo es mi autoridad. Para la gloria de Dios, Iglesia Cristiana, Mensaje Libertad.